Entonces, para los que están conectándose, hoy, mañana y pasado mañana va a haber un curso, es martes, miércoles y viernes, perdón. Va a haber un curso de látex básico, lo da la organización, bueno, Mujeres de Ingeniería de, de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Uno de los compañeros de ellas de electrónica va a dar un curso básico de látex para que aprendan a escribir ecuaciones con látex, para que usen un graficador que sirve para ingeniería y ciencias y formatos en general de documentos. ¿Sí? El curso va a ser en Google Meet. Aquí está la liga, se las puse en Moodle. Más al rato les paso a los que tienen problemas de, del, del Moodle. Para entrar al Moodle, acuérdense que todos los que me mandaron correo para entrar al Moodle, los que mandaron correo, usar el usuario AL y su número de control y el password es 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Entonces, así van a entrar todos los que me mandaron correo de que no han podido entrar a Moodle. Ya se les restableció la contraseña y ustedes dentro de Moodle pueden cambiar el correo al que ustedes usen. ¿Sí? Entonces, nada más entran con AL, el número de control y el password por el momento es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y al entrar les va a pedir cambiar. ¿Sí? Eso es para los que tienen problemas para entrar a Moodle. Los que tienen problemas con su correo institucional, aquí les puse la información en la página, pero el correo es soporte arroba nuevoleón.tecnm.mx para soporte con el correo institucional. ¿Sí? Aquí les puse de todos en la página, les puse el correo. Si tienen más problemas con Moodle, hay que mandar un correo virtual. Si tienen problemas con su correo institucional, aquí a soporte. Les puse también la página de Moodle, por si se les olvida o la pierden. Y también aquí está el directorio telefónico, si necesitan hablar a algún directivo administrativo de la escuela, ahí está el PDF. ¿Sí? Todas las extensiones, teléfonos. Y aparte aquí están el directorio de correos de todos los administrativos que les pueden servir para resolver cualquier problema de inscripciones, de costos, de constancias, del mismo correo, exámenes, residencias, de todo lo que necesiten durante su carrera. Ese directorio guárdenlo. El directorio telefónico también. ¿Qué otra cosa necesitan? Y de las referencias, me han pedido algunos para otros formatos, como tesis de maestría, blogs y demás. Aquí también les puse una liga a una página donde les da algunos formatos que le pueden usar. Entonces nada más sería que ustedes copien este formato y tienen que conseguir estos datos: título, autor, organización, dirección, edición. Todo lo que no encuentren nada más lo dejan vacío. ¿Sí? Entonces aquí tienen para artículo, para un manual, para libros, para tesis de maestría, misceláneos, tesis de doctorado, para un booklet, para una conferencia, para un proceedings, que son los artículos publicados en una conferencia. In-book es cuando tienen un capítulo en un libro, un reporte técnico, algo que no esté publicado, pero esté reportado o guardado en un repositorio de una universidad y que esté en una colección, ¿sí? Una colección de libros o una colección de textos. ¿Okay?
Y aquí vienen diferentes formatos típicos para ingeniería, de abstract, ABBR, alfa, como anotación, APA-like. Este es el APA, el que yo creo que van a usar más en todas sus materias. Ahorita ya está la séptima edición de APA. Lo pueden bajar en Word y usarlo en Mendeley. ¿Sí? Entonces, si van a hacer tareas en materias que no son de ingeniería, aquí instalen, bueno, de recomendación, yo les digo que instalen en Mendeley o el EndNote. Yo tengo los dos por si las dudas y en las dos tengo mis mismas referencias. Entonces, todo lo que investigo lo guardo aquí en el Mendeley, lo copio a EndNote y lo puedo usar en Word cuando en la escuela me piden un documento administrativo, pero si es para trabajo de ingeniería, lo hago siempre en LaTeX con este estilo, IEEE TR. ¿Sí? Aquí están los formatos que más van a usar y los comandos que se necesitan para citar cualquiera de estos documentos. Acuérdense que para una página pongan el misceláneo. Y en este caso, este misceláneo no tiene URL, nada más le ponen URL igual y ya eso es todo. ¿Sí? Y, y como les decía, o sea, el EndNote Web y el Mendeley tienen herramientas para hacerles todo el trabajo más fácil. ¿Sí? Ustedes pueden. Y aquí también viene, en esta misma página que les puse, aquí vienen las ayudas para hacer dibujos con tips. Viene una ayuda básica. Estas son ayudas básicas, ¿sí? Es ayudas rápidas para que puedan encontrar todo sobre látex. Y aquí está en la página, ¿sí? Formatos y estilos BIB. Aquí están todos los símbolos matemáticos que vamos a usar. Bueno, no todos, pero ahí están los que necesitamos. Un manual de látex, de TICS, ayudas de overleaf en inglés, y ahí mismo vienen presentaciones en español, las notas anteriores. Y entonces eso, no, o sea, no se olviden de estar visitando la página. También se las puse en el Moodle, por si tienen problemas de entrar a Moodle, tienen la página. Entonces, ahora lo que vamos a ver, vamos a empezar a ver ya números complejos, porque ahorita están haciendo una investigación sobre los números imaginarios. Entonces, esa investigación les va a servir para que sepan de dónde aparecen los números imaginarios, cómo se forman los números complejos y cómo se representan en un plano. ¿Sí? Entonces, vamos a usar el mismo formato que estábamos usando para las notas de símbolos matemáticos. Entonces, cuando ya tienen ustedes un documento grabado en su Overleaf y quieren usarlo para crear otro documento, lo más fácil es ya nada más sacar una copia. ¿Sí? Se van a este icono de copiar. Si lo quieren bajar, aquí lo bajan. Aquí se baja todo el proyecto, ¿sí? Con todos los archivos. Aquí lo archivan y aquí lo borran. Entonces voy a copiar el archivo, el documento con todos los archivos. Se va a venir el formato de figura, se va a venir todo, bibliografía, a una copia, ¿sí? Entonces me voy acá, como no está en una carpeta, debe estar sin categorizar. Entonces aquí ya lo puedo abrir. Y así más fácilmente ustedes, si ya tienen ahorita un formato, nada más lo copian, crean una copia y le cambian el título. ¿Sí? Entonces aquí vamos a cambiarle el título y voy a ponerle unidad 1, números complejos. Números complejos. Siempre el nombre que le pongan aquí, ese va a aparecer en el PDF. ¿Sí? Entonces voy a cambiarle igual aquí el título. Está compilando otra vez. Voy a cambiarle el título aquí para que nos aparezca igual unidad 1, números complejos. ¿Sí? Esa es la primera unidad. Y como nada más voy a usar el formato, pues todo esto, voy a dejar la definición del color, el título, la fecha y una sección. Todo lo demás lo voy a borrar porque ahorita no lo necesito, voy a crear un nuevo documento.
lo marco todo. Déjenlo hago más chiquito porque no puedo marcar todo. Bueno, aquí pueden ver, no lo copié todo. Bueno, está bien. Dejen, borramos solamente hasta antes del fin, porque este comando debe estar ahí. Y ahora voy a borrar hasta la primera sección. Y ya está. Entonces quito esto. Aquí están todos los paquetes que habíamos usado antes de la clase de introducción de símbolos. Lo voy a poner que compile automáticamente. Y ya aquí ya le cambié el título. Y vamos a empezar. Ya no va a ser la primera sección símbolos, va a ser la unidad unitaria. Unidad imaginaria, perdón. Unidad imaginaria, que es la investigación que están haciendo. Pero vamos, simplemente voy a yo a explicarles de dónde sale la unidad imaginaria. Ustedes van a ver la historia y quién lo hizo. Entonces, vamos a ver, dada la ecuación de segundo orden, la cual es un trinomio de grado 2 igualado a 0. ¿Sí? Entonces, eso es una ecuación. Una ecuación de segundo orden se representa por un trinomio de grado 2 e igualado a 0. ¿Sí? Entonces, esta ecuación le voy a poner aquí begin equation. Y aquí vamos a poner un trinomio de grado 2, que sería ax cuadrada más bx más c igual a 0. ¿Sí? Esta es la ecuación típica de segundo orden que ustedes van a estudiar en ingeniería. ¿Sí? La necesitan saber en casi todas las materias. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación. Se llama ecuación algo cuando está igualado a otro valor. ¿Sí? Pero aquí, como siempre, en el término C son todos los términos independientes. Cualquier constante que existe acá la puedo pasar de este lado, entonces siempre se puede igualar a 0. ¿Sí? Entonces, esta es la ecuación que vamos a estudiar, donde la x es la variable de la ecuación y cuya máxima potencia es n igual a 2. Siempre la vamos a representar como n. ¿Sí? La máxima potencia de la x se representa por n y representa el grado del polinomio o el orden de la ecuación. ¿Sí? Siempre que les pida yo cuál es el orden de la ecuación, buscan la potencia máxima de la variable. O cuál es el grado del polinomio, igual, es la potencia máxima de la variable x. ¿Sí? Entonces, en este caso el polinomio tiene variable x y donde A, B y C son los parámetros numéricos de la ecuación. También se llaman parámetros numéricos o constantes de la ecuación, que también se conocen como los coeficientes de los términos del polinomio primero de segundo, primero y orden 0. ¿Sí? Tenemos tres términos en el trinomio, por eso se llama trinomio. El primer término es de segundo orden, el segundo es de primer orden y el tercero es de orden 0. Entonces, A, B y C son los coeficientes de este término, la B de este término, la C de este término. Y esos tres coeficientes, como les digo, se les llaman también parámetros numéricos o constantes de la ecuación. ¿Sí? Entonces, depende si están hablando de la ecuación o del
polinomio. En el polinomio se le llaman coeficientes. Son diferentes términos, ¿sí? Dependiendo de qué estén hablando. Ahora, tienen otra propiedad. Además, entonces lo voy a poner aquí como ecuación. Lo que también tenemos que suponer, o sea, es que estos tres coeficientes son positivos. ¿Sí? Perdón, que son reales. ¿Y cuál es positivo? La A. ¿Sí? A, B y C. A es positivo. Es el que vamos a tomar en cuenta. A es positivo. A, B, C. Son números reales. ¿Sí? Entonces, tenemos que poner aquí que A, B y C son números reales para ponerlo pertenece a los números reales. Entonces, necesito el símbolo de los reales. En el archivo de símbolos. Y nada más voy a copiar el formato y de ahí le cambio la constante, perdón, no, está el otro. Aquí está. Va a salir otra vez. Voy. Aquí está. No. Está muy grande. Ahí está. Aquí tengo que copiar este comando, acá, para poner el formato de números reales. ¿Sí? Entonces está dentro del conjunto de los números reales. Ahí está. Entonces A podemos suponer que es positivo. Y que los tres coeficientes son números reales. ¿Sí? En la naturaleza, los coeficientes y parámetros siempre van a ser reales, pero donde aparecen los imaginarios son en las raíces de la X. ¿Sí? Entonces, ahí es donde vamos a analizar esto. Y las raíces del polinomio. Raíces también se le conoce como ceros. ¿Sí? Las raíces de un polinomio es cuando encuentran los valores de x para los cuales este polinomio se hace cero. Por eso se les llama ceros. ¿Sí? Cuando da infinito, a eso se les llama polos. Son dos términos que también van a ver en ingeniería. Entonces, las raíces o ceros del polinomio, es decir, los valores de x para los cuales el polinomio se hace cero y cumple con la ecuación, se llaman soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Sí? Entonces, los valores que ustedes encuentran para resolver esta ecuación también se llaman raíces o ceros del polinomio, o se le llaman simplemente soluciones de la ecuación cuadrática. ¿Y cómo los encontramos? Con la fórmula general. ¿Sí? Y para encontrarlas se usa la ecuación general dada por necesitamos otra ecuación. Entonces la ecuación general necesitamos dos raíces, serían la 1 y la 2, 1,2, y es igual a una división, que es frac. Y aquí la fórmula general, ¿se acuerdan? Es menos b más menos en inglés es plus, minus, y luego b cuadrada, la raíz cuadrada, SQRT, de b cuadrada menos 4ac sobre 2a. Y esta es la fórmula que han usado toda su vida desde secundaria para factorizar polinomios. ¿Ok?
Entonces, esta es la fórmula general para encontrar las dos raíces. Nada más existen dos raíces. La n, que es el orden del polinomio o el grado de la ecuación, nos dice cuántas raíces tiene, ¿sí? Entonces tenemos solamente dos raíces, ¿ok? Y esa es la fórmula general. Y de ahí es de donde aparecen los números imaginarios y completos, ¿sí? La cual tiene diferentes posibles resultados dependiendo del término dentro de la raíz y del valor de p, el cual representa un amortiguador, una fricción mecánica o una resistencia al paso de la corriente dependiendo del proceso o sistema que modelen, ¿sí? Entonces, esta ecuación cuadrática les va a servir en ecuaciones diferenciales y en muchos cursos para modelar procesos. Todo tipo de procesos se modela con ecuaciones de primer orden o segundo orden. Esta es la más común. Es la que más van a usar en toda su vida. Entonces, si el coeficiente B, ese coeficiente B es muy importante porque ese coeficiente representa un amortiguador, una fricción mecánica, cualquier tipo de esfuerzo que esté en contra del movimiento de las vibraciones y oscilaciones del sistema. O puede ser también en circuitos una resistencia al paso de la corriente y es representado por esa B, ¿sí? Entonces es muy importante ese coeficiente y también afecta al término que está dentro de la raíz. Entonces vamos a ver todos los diferentes casos. Aquí tiene diferentes posibles resultados, ¿sí? Entonces tenemos varias, bueno, son 4 casos. Los mismos casos que se ven en factorización de la secundaria, en cálculo también usan esta factorización. Son 4 casos de fracciones parciales, 4 casos para poder integrar, 4 casos para poder derivar. Esto es lo más utilizado en toda la carrera, ¿sí? Van a ver que son los mismos 4 casos que ven toda la vida, ¿sí? Entonces, vamos a estudiar este término, el que está dentro de la raíz y la b, que son los coeficientes más importantes dentro de un sistema o un proceso que puede ser mecánico, físico, químico, biológico, fisiológico, de cualquier tipo, ambiental, financiero, de lo que sea, ¿sí? Profesor, ¿Sí? ¿Qué pasó? entonces vamos a ver lo que es lo que está dentro de la raíz B, A y C. B cuadrada menos 4C, ese término completo es el más importante. Ah, ok. Entonces, ese término es el que nos dice si el sistema tiene oscilaciones, si no tiene oscilaciones, si es un oscilador o si nada más tiene, si nada más tiene un pico, ¿sí? Esto es como modelar COVID, la pandemia, ¿no? Con esto se puede modelar, porque la respuesta de la pandemia es un sistema de segundo orden, se puede modelar así, se puede modelar de esta forma. ¿Sí? Se puede, miren, si aquí dependiendo de los términos, ustedes pueden encontrar una respuesta así, que siempre en todos los sistemas de segundo orden existe un pico muy alto, ¿sí? Y luego va a haber otro pico más pequeño, y más pequeño, y más pequeño, más pequeño, ¿sí? Este es el modelo básico de la pandemia, ¿sí? Pero depende del comportamiento de la gente, porque aquí estamos afectando al modelo. Entonces, si la gente se comporta de otra forma, aquí podemos tener un pico que vaya a crecer, porque hay una segunda ola, entonces viene otro pico acá. Y luego aparece otro pico. Y puede ser más hacia arriba, dependiendo de la gente, o puede hacerse así, hacia abajo, o hacia abajo,
hasta que ya no haya casos, ¿sí? Y todo se modela con esta ecuación. Pero si tuviéramos otro tipo de sistema que no hubiera B, sin la B quiere decir que no se hace nada en el, contra un virus, ¿sí? Entonces se va a tener esto así, algo oscilatorio. Quiere decir que todos los años vamos a tener la pandemia, va a haber un montonal de muertos y luego en ciertas fechas no va a haber nada. Y luego muchos muertos y luego muchos muertos y luego muchos muertos y muchos muertos. Y este es un sistema oscilatorio, ¿ok? O podríamos tener un sistema estable en el cual simplemente sube el número de casos y se estabiliza. Y ya no hay más casos. Entonces, depende del virus, depende de la gente, depende de las políticas, se puede comportar de estas tres formas, ¿sí? A este se le llama subamortiguado, a este es oscilatorio y este es el sobreamortiguado. Y entre estos dos hay otro que se llama críticamente amortiguado, que si tú por una pequeña perturbación que haya en este sistema, se puede convertir en este y crear un pico gigantesco. Por eso COVID es muy importante. O sea, si una persona, al menos una persona del mundo, no sigue las indicaciones, se puede crear un pico tan alto que no se puede controlar de ninguna forma, ¿sí? Simplemente con que una persona no siga las indicaciones. Entonces, con eso ahora se tiene que controlar otra vez y esperar otra vez 1 año, 2 años, 3 años, depende, ¿sí? Entonces, o podemos tener este caso en el cual el virus no hay solución, no hay control y todo el mundo se muere. Pero eso no tenemos ahorita. Este es un caso ideal, ¿sí? El peor caso que podríamos tener. Pero así se comporta la influenza ahorita. Todos los años tenemos una temporada de influenza, hay muchos muertos, y luego ya no hay, porque en el verano no hay influenza. Viene el invierno, viene el invierno. Esta es una pandemia, es una epidemia oscilatoria, o que le llaman seasonal, que es por temporadas de invierno, ¿sí? Entonces depende de qué vayan a modelar. Esto también puede modelar el clima, puede modelar, como les decía, un circuito eléctrico, un sistema mecánico, cualquier dinámica que existe en el universo se puede aproximar. Es una aproximación porque estamos viendo sistemas lineales y en la naturaleza realmente, o sea, realmente el comportamiento del virus no es lineal, es no lineal y muy complejo, pero con estos estudios podemos entender más o menos cómo se comporta y cómo controlarlo, ¿sí? Si usamos un modelo mucho más complejo, va a ser más difícil entender las matemáticas y hacer un control, ¿sí? Entonces, por eso esta ecuación es la más importante para toda su carrera, ¿sí? Toda la carrera la van a estudiar. Entonces, ahora las cuatro posibilidades, ¿sí? Tenemos 4 tipos de soluciones. Una de ellas es en la que aparece la unidad imaginaria. Entonces les decía que tenemos que analizar este factor b cuadrada menos 4c que está dentro de la raíz y el mismo número b, el coeficiente b, que es el que elimina las oscilaciones, ¿sí? Si no existe ese b, las oscilaciones no tienen control, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a hacer es posibles resultados. Entonces, el primer resultado vamos a poner aquí un etimize o enumerate, porque son 4. Entonces, vamos a empezar con el caso 1. El caso 1 es cuando tenemos que este término es positivo. Entonces, voy a poner aquí nada más ese término. Cuando este término es positivo. ¿Sí? El primer caso es cuando, bueno, nada más lo que está adentro de la raíz, no necesito poner la raíz, sin la raíz, nada más lo que está dentro de la raíz es el término y le vamos a dar un nombre, vamos a decir que se llama D, ¿sí? D porque se le llama discriminante, ¿sí? Se conoce como el discriminante. Caso 1, el discriminante D, D es positivo, ¿sí? Aquí entre pesos. Entonces, a ese término está dentro de la raíz, se le llama discriminante, ¿sí?
Entonces, cuando el discriminante es positivo, ¿qué pasa con las raíces? Vamos a sustituirlo aquí por una D, que es un número positivo. Entonces, cuando la D es un número positivo, lo que sabemos que es que la raíz de ese número, copio otra vez esto, ahora, ya no es ítem, esto lo quitamos, ya no me necesito la ecuación. Entonces, ahora lo que necesitamos es qué pasa con la raíz del discriminante. SQRT. La raíz de D, que es la raíz de este número, SQRT, es un número real, ¿sí? Es lo que nos interesa nada más. Ahorita tenemos que ver cuándo son reales, cuándo son imaginarios y cuándo son complejos. Entonces, está en los números reales. Entonces, vamos a ver, aquí está. Entonces, este es el primer caso. Cuando el discriminante es positivo, aquí está matemáticamente, entonces quiere decir que la raíz de un número positivo es un número real, ¿sí? La raíz de 4 es 2, la raíz de 10 es 3.16, la raíz de cualquier número es un número real, ¿sí? No es imaginario, no es complejo. Este es el primer caso. Entonces aquí lo que podemos concluir, entonces las raíces del polinomio, acuérdense, raíces es lo mismo que cero y son las soluciones de la ecuación. Entonces las raíces del polinomio son, entonces voy a utilizar otra vez la fórmula general que está aquí. Y vamos a tener dos. Entonces la primera va a ser la raíz de D con positivo y la otra raíz es x2 con negativo. Entonces aquí está la representación. Tenemos dos raíces con números reales, números reales, números reales. Todos son números reales, entonces las raíces son reales y diferentes, ¿sí? Entonces también déjenles pongo aquí con que son reales en el conjunto de los reales, tanto x1 como x2 son números reales. Pero además son diferentes, ¿sí? Entonces, a este caso se dice que son cuando el sistema tiene raíces reales y diferentes. Además, otra vez ecuación. Copio formato. Además, x1, esto no, es diferente. Entonces tengo que poner not equal a x2. ¿Sí? Entonces, en este caso, las raíces se les dice que son reales y diferentes. Por eso son, x1 es diferente. Me faltó, acá está la puesto. X no es igual a x2. ¿Sí? Son diferentes. Ahorita se compila. Son raíces reales y diferentes. Así se conoce. Diferentes. Y representan el comportamiento dinámico de un sistema o proceso que puede ser eléctrico, mecánico, mecatrónico, electrónico, químico, físico-químico, biológico, climático, de lo que sea, con un comportamiento, de un sistema dinámico sobre amortiguado, lo cual indica que no tiene
oscilaciones o vibraciones debido a que el parámetro B es lo suficientemente grande para eliminarlas, ¿sí? O sea, lo que les decía, la B en mecánica es una fricción, o es un amortiguamiento, o en electrónica es una resistencia. Entonces, si el parámetro B es lo suficientemente grande, elimina todas las oscilaciones o vibraciones del sistema y tendríamos un comportamiento sobreamortiguado. Como les decía, sobreamortiguado es cuando tenemos este tipo de comportamiento, que es suave, sin oscilaciones. Eso es sobreamortiguado. Que hubiéramos tenido una pandemia que llega a un cierto número de casos y ya no aumenta el número de casos, ¿no? ¿Sí? Se estabiliza. Pero ahorita lo que estamos, que les decía, es en un subamortiguado. Entonces, aquí están esas dos raíces. Ese es el primer caso. Ahora, el segundo caso es cuando tenemos, es cuando la Profe, raíz, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿a las literales también les dice parámetros o a qué se refiere con Sí, parámetros? nada más A, B y C son parámetros. Parámetros que también son constantes, o sea, parámetro y constante es lo mismo. Y en el polinomio se les dicen coeficientes, porque son los constantes que están multiplicados por la variable x. Aquí en este término es como si tuviéramos una x a la 0, ¿sí? Entonces, por eso A, B y C son los coeficientes del polinomio. A, B y C son parámetros o constantes del sistema o del proceso, ¿sí? Como les decía, B normalmente representa resistencias, amortiguadores, fricciones, todo lo que esté opuesto al movimiento mecánico o al movimiento de corrientes o a la transmisión de señales o a la transmisión de sonidos, está representado por B, ¿sí? Si no existe esa B, va a existir oscilaciones sin parar, ¿sí? Pero es un modelo matemático ideal, ¿sí? Pero sirve para modelar muchos comportamientos del universo, ¿sí? Una aproximación. Porque realmente todas las oscilaciones tienen que desaparecer. Siempre existe un cierto tipo de nivel de fricción, un cierto tipo de resistencia al movimiento, pero puede durar demasiado tiempo, entonces matemáticamente lo definimos como si durara infinito, pero eso no existe, o sea, es un modelo matemático que nos sirve para aproximar el comportamiento del universo, ¿sí? Y entonces el primer caso es cuando no tenemos vibraciones ni oscilaciones. Obviamente siempre va a haber vibraciones y oscilaciones, pero son tan pequeñas que las podemos discriminar y podemos usar este tipo de modelo, el modelo sobreamortiguado. ¿Ok? Entonces, ahora el segundo caso es cuando la raíz nos da 0, el discriminante es 0. Entonces voy a poner otro ítem, que es el caso 2. Caso 2, que es cuando el discriminante es 0. Entonces, acuérdense, el discriminante es el término que está dentro de la raíz. Entonces, voy a poner otra vez una ecuación. Entonces, vamos a poner aquí que D es igual a la raíz cuadrada SQRT de B cuadrada menos 4AC, y esto es igual a 0. Entonces, el segundo caso es, ahorita va a pasar, que el discriminante es 0. Que esto, bueno, nada más lo de adentro, sin la raíz, otra vez lo puse con la raíz, sin la raíz. Ahí está, ¿sí? El discriminante nada más. Lo de adentro de la raíz es 0. Entonces, dado que lo de adentro es 0, la raíz también es 0. Entonces, tengo que ponerlo aquí. Por lo tanto, y ahora lo repito, pero con la raíz.
porque también la raíz nos da 0. SQRT, SQRT. ¿Sí? Entonces, dado que el discriminante es 0, la raíz del discriminante también es 0. ¿Sí? Entonces, como el discriminante es 0 y todo este término es 0, entonces las soluciones nos van a quedar nada más una ecuación más sencilla. Todo esto desaparece. Entonces, ahora nos da el resultado de que tenemos dos raíces iguales y repetidas y que también son reales. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ponerlo aquí. Entonces, las soluciones de la ecuación de segundo orden son, y ahora pongo otra vez la ecuación característica, que está aquí. Entonces, otra vez las raíces son reales, pero vamos a tener dos que son iguales. La x1 es igual a la x2, x2, y desaparece este término. Entonces, por eso lo que les decía es que las dos raíces, ahorita desaparece esto, son iguales a menos b sobre 2a, nada más. Y son números reales. ¿Sí? Entonces, este caso es cuando son raíces reales y diferentes. Es decir, raíces reales y diferentes, lo cual representa la dinámica de un proceso o sistema críticamente amortiguado. ¿Sí? Este tipo de sistema se le llama críticamente amortiguado. Quiere decir que el valor de B está exactamente en el límite de pasar de un sistema sobreamortiguado a un sistema con vibraciones, que se llama subamortiguado. ¿Sí? Lo cual significa que el valor de B está en el límite de convertirse de un sistema sin vibraciones a uno subamortiguado, donde las vibraciones u oscilaciones se amortiguan al paso del tiempo. ¿Sí? Quiere decir que cuando en el caso 1 era un sistema sin oscilaciones, sin vibraciones. ¿Sí? Entonces, si yo disminuyo la fricción o el amortiguamiento, la resistencia, voy a llegar a un caso que se llama críticamente amortiguado, donde si disminuyo todavía más la B, que aquí todavía existe la B, se convertiría en un sistema subamortiguado, que es el último caso que vamos a ver. Todavía no lo vemos, pero es donde cambia de un sistema sin vibraciones a uno donde hay vibraciones, pero que se van amortiguando. El subamortiguado, como les decía, es el que es así, ¿sí? Donde hay vibraciones, pero se van amortiguando con el paso del tiempo. Aquí realmente matemáticamente nunca desaparecen, pero en la naturaleza podemos suponer que ya no existen. ¿Sí? Y el sobreamortiguado, acuérdense que es totalmente sin vibraciones. Entonces, cuando pasamos de este a este, se le llama, estamos en el límite de los dos, se llama críticamente amortiguado. ¿Okay? Y es cuando tenemos raíces reales y repetidas. Aquí lo puse diferentes. Aquí es raíces reales y repetidas, perdón. Raíces reales y repetidas. Y repetidas. ¿Sí? Porque son la misma. ¿Ok? Ahora el tercer caso, otro ítem. Caso 3, cuando B es igual a 0.
es decir, no existe amortiguamiento, fricción o oposición al paso de la corriente en un proceso el cual se comportará como un oscilador. ¿Sí? Cuando desaparecemos toda vibración, toda fricción u oposición al paso de la corriente, el sistema o circuito se le llama oscilador o un sistema oscilador. ¿Sí? Entonces, cuando desaparece la B, ¿qué le pasa a la ecuación general? ¿Dónde está aquí la ecuación general? Bueno, la ecuación general, acá está, es esta. Si no tenemos B, nada más nos queda la raíz cuadrada de menos 4c sobre 2a, ¿sí? Entonces, por eso ahí aparece lo que ustedes investigaron. Lo investigaron, por lo tanto, las raíces de la ecuación son, y aquí vamos a poner las raíces. Entonces, las raíces ahora van a ser, voy a poner esto, otra ecuación. Entonces, las raíces x1, voy a poner primero la positiva, igual. Y aquí aparece, la b ya no existe, entonces queda nada más la sqrt de menos 4ac. Y la, bueno, aquí le voy a poner x1,2 y aquí le voy a poner plus o moins, plus o moins. ¿Sí? Así va a ser la raíz. ¿Ok? Y ustedes vieron que la raíz de un número negativo, ¿sí?, es un número imaginario. ¿Ok? Entonces, aquí para poder resolver eso, esto ya no son reales. ¿Sí? Ya las raíces ya no son reales, son puramente imaginarias, pero están dentro de los complejos. Entonces, esto ya no es real. Aquí dejan de ser reales. Entonces, ahora aparecen los comportamientos determinados por números complejos. Entonces, esto lo vamos a simplificar ahora de esta forma. Entonces, esto, ya no pongo esto. Aquí ponemos dónde. Entonces, aquí pongo nada más la raíz. Voy a estudiar nada más la raíz, donde esta raíz es igual al SQRT. Entonces, ¿se acuerdan? Para poder resolver esta raíz, si lo vieron en la tarea, si ya lo están viendo, para poder resolver la raíz de un número negativo, vamos a factorizar esto en la parte negativa y la parte positiva. ¿Sí? Entonces voy a poner menos 1, sí, menos 1 y 4ac. Pues al revés, acá está la llave. ¿Sí? Entonces, lo que les decía, aquí factorizo el menos 1 y el 4ac. Entonces, esto se puede separar en dos raíces cuadradas. Entonces, esto sería igual, otra vez lo mismo, pero con dos raíces. Entonces, sería la raíz cuadrada de este y la raíz cuadrada de este. ¿Sí? Como se están multiplicando, yo puedo aplicar la operación a los dos por separado. ¿Sí? Y aquí definimos la unidad imaginaria, que es la raíz de menos 1. Entonces, teniendo que, la unidad imaginaria se define como I o J, ¿sí? I es igual a raíz de menos 1. Entonces, esto es lo que ustedes están investigando. ¿Quién definió esto y quién le llamó I, quién le llamó J o imaginario? ¿Sí? Entonces, teniendo que esta es la unidad imaginaria, entonces este término va a ser igual a ¿qué? A I raíz de 4ac. Entonces, aquí lo voy a poner. ¿Dónde está? Acá.
Sí, Ayer que estaba intentando usar text, tiene este, que- no me permitía poner el guión para el guión. para empezar. Sí, para empezar un comando. El slash. ¿O cuál? Si tienes que poner el slash para cualquier comando Sí, sí, sí. y no te permitía, como no te entiendo. No me dejaba poner, ¿verdad? Porque lo que puedes hacer es, si no lo encuentras en tu computadora, nada más cópialos. Copia el slash, copia los comandos desde aquí del overlay. Y así los puedes usar, porque sí, a veces dependiendo del idioma que tengas en tu computadora, quién sabe dónde quedará el slash. Pero sí tienes que identificarlo o simplemente irlo copiando. Entonces, aquí lo que ya nada más para terminar, porque ya me tengo que ir. Este número es un número puramente imaginario, si ven, no tiene parte real. Entonces, en el plano complejo se representa de esta forma, ¿sí? Es una raíz positiva en el eje imaginario y una raíz negativa en el mismo eje imaginario, ¿sí? Entonces, a estas raíces se le llaman complejas, puramente imaginarias. Las raíces son puramente imaginarias y conjugadas. Conjugadas es cuando hay una positiva y una negativa que se reflejan en el eje X. Eso vamos a verlo más adelante del curso. Vamos a ver la operación de conjugados. Pero esto es, hasta aquí llegamos, hasta el caso 3 y el caso 4 lo vemos mañana. Profesor, ¿Sí? en la aplicación de álgebra lineal, usted puso que iban a haber unos cursos de la Sí, Universidad de de Guatemala. Guatemala. Sí, aquí está los que quieran tomarlo. Es hoy a Ese las como, 2, miércoles. Chequen si es la hora, debe ser la hora de Guatemala. ok. Sí, no sé si aquí, no, chequen la hora, porque no me acuerdo cuál es la hora de Guatemala. Tiene diferente horario. No sé si es a la 1 o a las 3. Ahí lo verifican. Es el martes, miércoles y viernes. Aquí se pueden inscribir con este Bitly o si tienen un lector de QR, también se pueden inscribir aquí. Ahí está la misma dirección del Bitly y es gratis ese curso. Entonces, los que quieran tomarlo para que aprendan cómo escribir ecuaciones, cómo usar un graficador y cómo usar diferentes formatos en látex. ¿Sí? Es un curso básico, ¿sí? Para estudiantes de ingeniería. Y lo organiza el grupo de mujeres en ingeniería de la Universidad de Guatemala y un alumno de electrónica lo va a dar. ¿Okay? Entonces esperemos que lo puedan tomar. Ahí decía que era un día antes, ¿no? Algo La así. inscripción Sí. un día antes. Sí, pero inscríbanse, a ver si todavía pueden inscribirse y a ver si les dan todavía acceso, porque se los puse ayer, pero pues no les pude avisar. Entonces traten de ver si los aceptan y si hay cupo, porque no sé cuál es el límite. Pues ahí mismo, si se inscriben ahorita, traten de conseguir el, el, este, el link, porque yo me tengo que ir, tengo una cita con el doctor, entonces nos vemos mañana. Me mandan dudas, porque ya voy tarde, ¿sí? Voy al ¿Por médico. correo o cómo? Sí, por correo me mandan sus dudas, Ok. ¿ok? Y traten de inscribirse, los que quieran tomar el curso, ¿ok? Nos vemos mañana. Más Luego. tarde respondo sus correos. Gracias. Sí, hasta luego, bye. Gracias, nos vemos mañana. Bye, nos vemos.